Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os saludo un martes más, hoy 7 de febrero. Estamos en directo. Hoy voy a tener aquí un invitado muy especial. Él se llama Daniel Mayor y es el fundador y director de la Escuela de Macrobiótica en Cataluña. Daniel ha aceptado venir a la entrevista para contarnos un poco más sobre la macrobiótica y sobre los beneficios de una alimentación macrobiótica en nuestra vida. Lo he visto por aquí, así que voy a... para poder saludarle en directo y os voy saludando también a vosotros que os vais uniendo un martes más. Muchas gracias. A ver si esto... Aquí está. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás, Sandra? Muy bien, buenas noches, muchas gracias por tu sí. Ahora estaba explicando un poquito, introduciéndote a la gente que se iba conectando y les decía que, bueno, pues Daniel Mayor es director y fundador de la Escuela de Macrobiótica de Cataluña, ¿no? Y por lo que he leído por ahí, llevas más de 20 años ya difundiendo y trabajando en el tema de la macrobiótica. Así que bueno, hoy vamos a descubrir, como mínimo yo, y imagino que la gente que se está acercando también al directo, un poquito más sobre macrobiótica y los beneficios, ¿no?, para una vida más saludable en cuerpo, energía, bueno, y a nivel emocional y todo lo que supone una alimentación como la que tú trabajas. Entonces, dicho esto, buenas noches. Daniel, ¿quieres presentarte tú de alguna manera? ¿Quieres decirnos algo o te pregunto ya directamente? Saludos desde San Diego, nos dicen. Wow, Bien, por aquí algunos fans que tengo por ahí. muy bien, muy bien. Pues bienvenidos de todas las partes del mundo también. Aquí las 22 horas de la noche, ahí debe ser un poquito más temprano. Entonces, te quería preguntar, si quieres, ya empiezo con la primera pregunta, a no ser que tú quieras contarnos un poquito más. Yo te quería preguntar, que igual te ayuda a introducirte, es cómo Ujú. llegó la macrobiótica a tu vida. Pues bien, pues podemos empezar así también. ¿Cómo llegó? Pues llegó por un proceso de mucho tiempo. Yo eh, ya desde muy joven sabía que había algo en mi alimentación que no estaba funcionando correctamente. Ah, Tenía muchos problemas con el peso, pero tampoco era el problema principal, pero yo sabía que había algo que no estaba bien conmigo. Y sobre todo, notaba que los productos de origen animal no me sentaban bien, ¿vale? No era un tema de ser vegetariano, ¿no? Pero bueno, pero yo sabía que algo tenía que cambiar en mi manera de alimentar. Y entonces, pues bueno, he probado muchísimos tipos de dietas, empecé a hacer dieta vegetariana, etcétera, pero no acababa de funcionar como yo esperaba, ¿no? Y bueno, pues seguí probando dietas, maneras de alimentarme, hasta que un día llegó la macrobiótica. Había leído así. Claro, el problema es que cuando lees y no entiendes muy bien, pues no le había hecho mucho caso a la macrobiótica, pero de repente tuve la oportunidad de hacer un taller y me sorprendió por la forma tan sencilla de preparar los platos y sobre todo porque me daba cuenta que era una manera en la que yo me podía alimentar, que de repente no estaba tomando productos de origen animal y que me encontraba muy bien. Y que, pues nada, realmente con lo que hice en un taller empecé a comer de esta manera y empecé a notar cosas que para mí eran como que había dado ya por supuestas y que no tenían por qué ser, como por ejemplo que después de comer uno se tiene que sentir pesado y tienes que tumbarte o sentarte un rato porque no puedes hacer nada más. Yo comía y podía seguir haciendo cosas y decía, a mí esto me pica mucho la curiosidad, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empecé pues bueno, a informarme más y a formarme también. Y la verdad es que fue un cambio, bueno, así, yo creo que ha sido y sigue siendo un cambio tremendo en mi vida. Y por eso ya desde hace más de 20 años que estoy con esto. Y la verdad es que me ha ayudado a entender mejor cuál es mi relación con los alimentos y cómo debo elegir los alimentos para mi beneficio. Yo para mí, ah, si tuviera que dar una definición de macrobiótica, es esta. Y creo que en mi libro creo que lo cuento también.
es una herramienta para mí la macrobiótica muy útil para entender cómo te relacionas tú personalmente con la alimentación y cómo puedes elegir los mejores alimentos. Y desde aquel momento, pues evidentemente, pues no he dejado de practicarla. Perdí muchísimo peso, luego recuperé un poco más porque perdí en exceso al principio, pero muchos problemas de salud que tenía y sobre todo me di cuenta también de que aunque yo era una persona muy vital, cada día tengo más vitalidad y tengo más energía y eso a mí me resulta increíble. Yo con la edad que tengo me da la sensación de que tengo como 10, 20 años menos, ¿sabes? O sea, es increíble. Vamos. O sea que si te preguntara qué es lo que te convenció, ¿podrías decirme una cosa o dos? O esto que me has contado ya, del hecho de sentirte mejor, de que era como fácil para ti o que te entendiste bien con ella. Fue como un match, ¿no? Un match así de... Pues mira, me convencieron varias cosas. La primera, evidentemente, los resultados que tuve, ¿vale? Porque, o sea, fue algo increíble. O sea, en muy poco tiempo, lo que no había conseguido con otras maneras de alimentarme, con otras dietas, lo conseguí con la macrobiótica. Para mí, por ejemplo, el hecho de algo tan sencillo como comer cereal integral en prácticamente todas las comidas y ver la estabilidad que me daba, pues me hizo entender que tenía que investigar más sobre la alimentación y sobre cómo entenderla, ¿no? Y algo que me gusta más también, o lo que me ha traído mucho de la macrobiótica, es que realmente la macrobiótica no es una dieta, no es una forma, que no es un listado de alimentos que sí puedes comer y un listado de alimentos que no puedes comer. Es una forma de entender qué efecto tienen los alimentos, porque al final todos los alimentos tienen un efecto. ¿Vale? Pues si tú y yo ahora nos vamos ahora de copas y nos tomamos unas copas de cava o lo que sea, pues vamos a tener un efecto pues más divertido, más de apertura, ¿no? Pues de la misma manera, cada alimento que tenemos en nuestra vida, cada alimento que ingerimos nos da un efecto. Y eso lo puedes usar pues, para muchas cosas. Por ejemplo, puedes usarlo, que es para lo que lo hemos usado en macrobiótica mucho tiempo, para tu salud. Si tienes problemas de salud, la alimentación te puede ayudar a mejorar tus problemas de salud. Pero también para lo que tú quieras. Si tú quieres, por ejemplo, o desarrollarte en tu trabajo, en tu profesión, pues puedes alimentarte para ello. Si quieres vivir una vida con mucha energía, muy próspera, en la que quieras desarrollarte lo máximo, también puedes hacerlo. Y bueno, y en muchos aspectos, ¿no?, de nuestra vida. La alimentación es lo que dicen, no, somos lo que comemos. Exactamente. Uh-huh. Pero Dime. ahí hay una parte de consciencia, ¿no? Que, o sea, mucha gente, y me incluyo, o sea, es como, hay que darse cuenta, ¿no? De que el cuerpo te está pidiendo algo. O sea, ¿tenemos que esperar al dolor o cómo es esto? ¿Cómo podemos hacer, ¿no? Como por curiosidad, ¿cómo nos invitaría? Es que, claro, cambiar la alimentación empieza también a darte un camino muy importante de desarrollo personal. O sea, y dices, pues yo solo estoy cambiando lo que como, pero como tú muy bien dices, claro, el hecho de pensar, si tú piensas que los alimentos tienen un efecto, como tú bien dices, vas a tener que observarte más. Y tienes que tener un camino también de autoobservación, de decir, vale, ¿cómo me encuentro hoy? Y sobre todo también, ¿qué día quiero hoy? ¿Qué día quiero tener hoy? ¿Hoy quiero tener un día relajado? ¿Hoy quiero tener un día dinámico? ¿Hoy quiero tener un día...? Y entonces elegir esos alimentos, pero sobre todo tienes que aprender a observarte. Y observarte, claro, mucha gente se piensa que esto puede llegar a ser obsesivo, pero no lo es. Tú estás en casa, te miras al espejo y miras cómo tienes la cara y empiezas a chequearte cómo estoy de energía hoy, lo que sea. Y una vez tienes eso en la mente, entonces dices, vale, ¿qué puedo hacer para mejorar el día de hoy o qué es lo que quiero conseguir hoy? Y entonces eliges los alimentos, pero no tienes tampoco que hacer nada especial. El tema es que, claro, muchas veces no somos ni conscientes. O sea, el problema es que vamos a la nevera o a la despensa y cogemos alimentos y nutrimos simplemente los sentidos. Es como, hoy me apetece dulce, hoy me apetece salado, sin ni siquiera saber qué efecto te está haciendo en el cuerpo. ¿Vale? Porque muchas veces el solo hecho de saber que comer hoy más dulce o comer hoy más salado te va a dar una calidad diferente de energía,
¿cómo se dice en español? De mood, de forma de estar, Ánimo, ¿no? ánimo. Exacto, de ánimo. Entonces, eso ya te está diciendo mucho. Y entonces empiezas a tener otra conciencia ya solamente sobre lo que tú estás probando, sobre el sentido del gusto, sobre los diferentes sabores. Y luego también el olfato. Y luego también empiezas también a despertar también mucha más conciencia en tus sentidos. Y eso también te ayuda a entender la alimentación y sobre todo a entender, a observarte a ti y observarte a observar a los demás. Y bueno, pues eso ayuda mucho también para entender mejor qué es lo que necesitas, ¿no? Sí, bueno, luego volvemos a nosotros, digamos, pero en cuanto a la macrobiótica, para los que no sabemos absolutamente nada, ¿vale? Ujú. ¿Qué es lo que es? O sea, yo sé que bueno, evidentemente es una, ¿no? Está, no sé si está basado, hay mucho de medicina china en el tema de macrobiótica, no sé cómo funciona exactamente, ¿no? En qué está, cuáles son las bases, digamos, de la cocina Sí. macrobiótica. Te cuento, la macrobiótica como tal fue pensada por un japonés que ya se llama Yoshio Shawa, se llamaba, hace ya, pues en el siglo XIX, ya hace unos cuantos años, y él lo que vio fue que podía aplicar antiguos conocimientos de la filosofía oriental, no sé si conoces el yin y el yang, los Sí, cinco sí, elementos, todas sí, estas cosas, que sí. también existen en la filosofía occidental, pero en la filosofía occidental se han ido como diluyendo mucho. Lo bueno que ha tenido la filosofía oriental es que se ha mantenido durante mucho tiempo y entonces puedes, ese poder de aplicar esos conocimientos de la filosofía oriental a la alimentación o a la vida en general, pero en principio, principalmente a la alimentación, porque Oshawa lo que decía era que el alimento al final es tu sustento. Es como si nos fuéramos una casa nosotros, los cimientos de la casa es lo que comes. Entonces, sobre una base sólida tú puedes construir lo que quieras, pero si tú no tienes una base sólida, es mucho más difícil, ¿no? Entonces, en macrobiótica lo que hacemos es pues estudiar, entender qué efecto tienen los alimentos dentro de esta filosofía oriental de poder clasificar alimentos más yin, más yang, y sin ponerle este nombre tan oriental, pues entender que hay alimentos que enfrían y calientan, que esto se puede entender bien, ¿no? O hay alimentos que relajan y alimentos que tensan, o hay alimentos que ayudan a abrir el cuerpo y hay alimentos que ayudan a cerrar el cuerpo, ¿vale? Entonces, eso, a partir de ahí, te permite entender que hay una serie de alimentos que es mejor utilizar durante el día a día y hay otros alimentos que es mejor consumirlos de vez en cuando. O sea, aunque he dicho al principio que la macrobiótica es una filosofía y que realmente no te da un listado, pero sí que es verdad que hay determinados alimentos que son más convenientes para los seres humanos, que serían los cereales integrales, las verduras, las legumbres, las semillas y los frutos secos, como los aceites, las algas y los alimentos fermentados. Hacer una dieta en base a eso y a partir de ahí ir empezando a crear, pues bueno, pues ver qué proporciones tienes que ir comiendo, todo esto ya lo vas viendo por ti mismo. Y luego reducir o eliminar, por ejemplo, los productos de origen animal, el azúcar sobre todo, las bebidas estimulantes como el café o los tés más estimulantes, algunas frutas que puedan producir problemas de salud, por ejemplo, las frutas tropicales. Pues todo esto, si lo vamos reduciendo o eliminando, conforme vas quitándolo, vas viendo que tu cuerpo empieza a quedarse como en un equilibrio, ¿vale? El cuerpo siempre tiende a equilibrarse, ¿vale? Esto es una máxima de la filosofía oriental. Siempre vas a entender a un equilibrio. Mira, te pongo un ejemplo. Ah, la gente que va a una hamburguesería y se pide una hamburguesa, ¿vale? ¿Con qué se toma la hamburguesa? ¿Con agua mineral? No, con cerveza o No, ¿verdad? refresco. No, Nuevamente una cerveza, exactamente un o refresco. ¿Por refresco. qué? Porque el cuerpo siempre te va a pedir un equilibrio. Entonces hay alimentos que son complementarios. Por ejemplo, la hamburguesa es más densa, más pesada, ¿vale? De hecho, es extremadamente densa y extremadamente pesada, ¿vale? Entonces necesita otro tipo de alimentos que sean muy frescos, que expandan mucho
y en ese sentido los refrescos o la cerveza o el alcohol en general ayuda. Vale. Entonces, el cuerpo lo que hace, cuando tú comes algo como una hamburguesa, pues te pide algo más ligero para poder compensar esa pesadez. ¿Vale? Esa es la base en la que se sustenta la macrobiótica y en general la alimentación y la vida. Siempre tendemos al equilibrio, pero ¿qué pasa? ¿Qué tipo de equilibrio queremos? ¿Un equilibrio en el que haya un extremo muy grande y yo viva de forma más extrema o un equilibrio más tranquilo? Te pongo otro ejemplo. Tú imagínate que, pues ahora mismo, pues mira, imagínate que nos quedamos aquí de charla hasta las 2 de la mañana y yo me tengo que levantar mañana a las 7, ¿no? Y duermo 5 horas o 4, imagínate 4. Y mañana digo, va, como hoy he dormido 4, pues mañana duermo 10 horas, ¿vale? Y pasado mañana duermo 4 y el día siguiente duermo 10. ¿Qué pasa al final con tu cuerpo? ¿Cómo te encuentras? Fatal. Desequilibrada, porque aunque sí que al final creas un equilibrio, porque un día duermes más y otro duermes menos, pero son extremos. Es como la hamburguesa y el refresco, ¿vale? Vale. Entonces, si tú aprendes a, en vez de dormir un día 4 horas y dormir otro día 10, 12, si aprendes a dormir 7 horas, 7, 8 horas, por ejemplo, va a ser distinto. Pues lo mismo pasa con los alimentos. Hay alimentos que son más extremos, tienen un efecto más extremo en el cuerpo, la hamburguesa y el refresco, y hay otros que son más suaves, o ese equilibrio que crean es más sencillo, ¿vale? Es que sería, por ejemplo, pues cereales integrales con legumbres y verduras. Cuando tú equilibras esto, claro, yo cuando empecé a hacer la dieta vegetariana antes de hacer macrobiótica, o sea, pues comía verdura, mucha verdura, y tenía ganas de comer carne. A la semana tenía ganas de comer carne. ¿Por qué? Porque yo no entendía este equilibrio. ¿Qué pasaba? Tomaba alimentos muy ligeros, pero necesitaba algo más denso. Entonces no podía hacer dieta vegetariana. Cuando me di cuenta de que no era un tema de comer carne, era cuestión de comer algo de origen vegetal, pero que tuviera una energía, un efecto más denso, más pesado. Entonces, cuando combiné los cereales y las legumbres con las verduras, ahí encontré bueno, pues el equilibrio que yo necesitaba y que decía, ostras, es que ahora Claro, yo, por ejemplo, tenía muchos problemas de estreñimiento. En mi casa, por ejemplo, siempre se ha tenido un montón de estreñimiento y posteriormente yo, por ejemplo, voy a casa de mis padres y veo cómo comen y lo entiendo perfectamente. Cuando comes muy refinado, comes alimentos muy secos, comes muchos productos de origen animal y tu constitución es más bien fuerte, tienes más tendencia, por ejemplo, a tener estreñimiento. Entonces, lo que tienes que hacer es reequilibrar todo eso. Si lo reequilibras y empiezas a hacer una dieta más de origen vegetal, pero no hace falta que sea con verdurita solo, sino que le añades más cosas, entonces, ¿sabes qué pasa? Que problemas de salud que tú tienes desaparecen. Y la gente se piensa que es magia, porque bueno, con un estreñimiento o algo así, pues bien. Pero yo he visto casos de curaciones de problemas de salud muy, muy serios, como cáncer, por ejemplo, simplemente cambiando la alimentación. Bueno, evidentemente ese cambio conlleva otros cambios, a otros efectos que luego, si quieres, hablamos como Sí, cambios sí, a sí. nivel emocional, mental, etcétera. Pero ese cambio de decir, bueno, yo comía de esta manera, ahora como de esta otra, y de repente el cuerpo cuando ve que ya vuelve a un equilibrio, de repente la enfermedad desaparece porque en la medicina oriental se piensa diferente de la medicina occidental. La enfermedad para los orientales es su consecuencia de un desequilibrio interno. La enfermedad la produce el cuerpo como una forma de equilibrar. Y cuando tú comes de una manera determinada y vuelves a generar el equilibrio, la enfermedad desaparece. ¿Tú crees que la macrobiótica, desde tu experiencia, es válida y nos sirve a cualquier persona? Sí. Porque claro, ahora, o sea, no es como, por ejemplo, ahora hay que sé que sí ketos, que sí macrobióticas, que sí veganos, que sí, bueno, no, es como, ahora incluso hay como una guerra, ¿no? Ahora, si eres de keto, no eres de macrobiótica, si eres macrobiótico, no puedes, ¿no? Y parece que hay como una lucha aquí ahora entre bueno, formas, ¿no? de alimentarnos. Entonces, desde tu experiencia, ¿no? que son muchos años ya, ¿tú crees que cualquier persona nos sienta bien una alimentación macrobiótica? Por supuesto, porque ¿sabes qué pasa?
que cuando tú entiendes la macrobiótica desde la óptica que te estoy comentando, no va a comer todo el mundo igual, ¿vale? La macrobiótica no es vegetariana ni es carnívora. La macrobiótica te dice, mira, si comes esto, por tu estado de salud y por tu condición, te puede pasar esto, tú mismo, ¿vale? O ve probando para generar. ¿Y qué pasa? Nosotros cambiamos durante la vida. Yo lo que sí que estoy, no es que esté en contra de la dieta keto o de cualquier otra dieta, pero lo que sí que estoy en contra es de las dietas que te dicen esto es así y ya está. No. La alimentación es muy personal, mucho, ¿vale? Y aunque Gracias. en casa, cuando uno cocina el mismo plato para todos, pues uno siempre se coge más carne, otro siempre se coge más verdura o lo que sea en función de tu necesidad. Yo soy más partidario de alimentarte de acuerdo a tus necesidades. ¿Y cómo puedes saber tus necesidades? Pues desde mi punto de vista, yo lo sé con la macrobiótica. El decir, no, mira, no hay que comer cereales porque no sé qué, no hay que comer no sé qué porque no sé cuánto. Pues al momento dado a lo mejor sí que necesitas comer cereales. Incluso, si yo, apurándome mucho, incluso algún momento de tu vida a lo mejor necesitas comer algo con azúcar. ¿Vale? Pese a que todo el mundo decimos, en todas las dietas creo que no hay ninguna dieta que no se diga que el azúcar no es Que un no. alimento saludable. Pues en algún momento lo vas a necesitar. Yo no digo que sea todos los días. Entonces, la macrobiótica bien entendida no limita, simplemente te dice, mira, esto es lo que te puede pasar. Y, y tú dentro de tu libertad entras a base de eso. El hacer cualquier otro tipo de dieta al final lo que te trae es restricciones Ya. y agobio. Porque si yo no puedo comer cereal y a mí me apetece un día comerme una buena paella, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Vale? Sí, bueno, te dirán, no, bueno, de vez en cuando, pero es que claro, cuando tú te estás reprimiendo, ese La un día comida al final trampa. se transforma. ¿Cómo, perdona? La comida trampa, digo, que le llaman. La comida Exacto, de las exacto. dietas. Pero es que al final cuando tú restringes algo, es yin y yang otra vez, es este equilibrio. Cuando tú restringes mucho algo, te vas a tener unas ganas increíbles de comer lo otro, ¿vale? O de comer lo que te estaba restringiendo. Y no va a ser un día ni dos, va a ser mucho tiempo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, que esto ¿Vale? no lo cuento mucho. Yo cuando empecé con la macrobiótica, yo era muy cuadriculado, muy rígido, porque además me funcionó tan bien que dije, yo aquí no tengo que cambiar nada. Ujú. Estuve durante 5 años, todos los días, durante 5 años, tomando mi porridge, mi crema de cereales de arroz integral, 5 años, todos los días, no fallé ni un día. Pues ya no lo he vuelto a hacer nunca más. Porque después de 5 años me di cuenta que era tan rígido con el desayuno que dije, esto no puede seguir así. Y esa rigidez me llevó completamente al polo opuesto, porque enseguida quería hacer desayunos de cualquier tipo. Entonces, esto es lo importante, entender que la manera de alimentarse no puede ser rígida. Lo que pasa es que mirad, antes, la macrobiótica no es algo tampoco muy alejado de la realidad. Antes, en las casas, antes de que se descubrieran los carbohidratos, las grasas, las proteínas, las vitaminas, antes se sabía perfectamente lo que se tenía que comer. Lo que pasa es que nadie hablaba de yin y yang ni nada de esto. Ya. ¿Vale? Había enfermedades, claro, había enfermedades y no se sabía por qué. Pero las abuelas, las bisabuelas, nuestras bisabuelas, sabían perfectamente cómo tenían que hacer la comida. ¿Vale? O, por ejemplo, mi madre, yo recuerdo, mi madre, ahora ya no porque ya no vivimos ya tan seguido juntos, pero yo recuerdo a mi madre en pleno verano, de repente nos hacía un plato caliente. Y yo decía, mamá, pero ¿por qué haces un plato caliente en pleno verano si estamos sudando? Y me decía, porque era lo que me sienta bien en este momento. Muy inteligentemente, mi madre entendía que pasarte de comida fría, por ejemplo, en verano, enfría tus órganos. Y ella comía caliente. Pero ¿sabes qué pasa? Que este aprendizaje tan interior, ahora mismo está, ¿sabes dónde está el conocimiento de cómo alimentarse? Fuera, en Internet, en tal dietista, tal nutricionista, incluso, Ya. pues, ¿sabes? Es que es como en todo. Nos dejamos de atender. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Yo aquí, la gente que viene a la formación, que tú lo sabrás, de Sí, rebote, yo sí, siempre sí. les animo a que se observen.
Ujú. Porque yo no lo sé todo. Si yo lo supiera todo, tuviera una bola de cristal, pues tendría una cola de gente y para mí sería horrible también. Imagínate que yo tengo que atender diariamente a la gente para decirme lo que tiene que comer. Sería horrible. No, además tienes que coger tú también la responsabilidad. O sea, no, por eso te digo, no existe una forma de comer que digas, ya está, esta es la forma de comer. La fórmula, esta es la fórmula. Exacto, Este alimento, no. exacto. Por ejemplo, es como la dieta mediterránea o la dieta asiática. Sí, está basada en unos alimentos, pero tú luego, según tú lo sientas, tienes que decir, vale, hoy como más así, hoy como más así. Ujú. Y Y para un mí consejo, la macrobiótica, perdón, para mí la macrobiótica, lo bueno que tiene es que te da guías. Por ejemplo, es más que nada para que la gente lo entienda. Por sí, ejemplo, sí, si tú tienes un día más energético, pues vas a comer más cereal integral, por ejemplo, y un poquito menos de verdura. Si un día estás más relajado, pues en vez de comer arroz integral entero, pues a lo mejor te haces unas crepes, por ejemplo, y las rellenas con verdura y haces un salteado. ¿Por qué? Porque hacerlo así te va a dar un efecto, una energía más relajada. ¿Vale? Entonces, ahí vas empezando a entender cuál es tu relación con el alimento, qué efecto te va a dar cada alimento y cómo lo puedes utilizar en tu vida para lo que quieras. y un consultor de macrobiótica, ¿os puedo llamar así o no? No Sí, sí, sé. sí, sí. Sí. Consultor de macrobiótica, o sea, hacéis diagnósticos, es decir, yo vengo a ti, ¿no? Ujú. Y ¿cómo me haces un diagnóstico? ¿A través del iris? O sea, ¿cómo percibís, ¿no? En lo que yo necesito? Porque si, como dices, es personalizado, que Ujú. igual yo lo que necesito yo en este momento no es lo mismo que pueda, pues, ¿no? En este caso necesitar mi hermana que está estudiando contigo, ¿no? O sea, ¿cómo Mm. hacéis, ¿no? ¿Cómo... Claro, yo lo que te estoy contando es al nivel básico sencillo. Imagínate, esto es básico y sencillo. Ya, Claro, ya. cuando una persona ya tiene un problema de salud, lo que ocurre, y sobre todo me puede pasar incluso a mí, cuando tienes un problema de salud, muchas veces no ves qué te está pasando. Y por eso realmente la enfermedad sale porque realmente tú no te estás dando cuenta de que tu estilo de vida, tu alimentación no es la correcta. Entonces, en macrobiótica también se ha estudiado a un nivel más íntimo de detalle cómo diagnosticar el cuerpo para saber el estado de nuestros órganos. Eso está basado también en la medicina oriental. Y Ujú. también cómo alimentarse para mejorar esos órganos. Si tienes el sistema digestivo mal, si tienes el hígado mal, si tienes los riñones mal. Entonces, el trabajo que hacemos los consultores es a base, pues una persona viene porque tiene un problema de salud. Yo primero también, no solo diagnóstico visual, también yo pregunto, a mí me gusta mucho preguntar y escuchar. Escuchar porque también de las historias que me cuenta la gente, de su estado emocional, que es muy importante también, de qué emoción me llegan o cuando me cuentan una historia, a qué emoción han llegado, pues yo puedo saber también cómo están sus órganos. Pero también hay un diagnóstico visual, evidentemente. Nosotros miramos pues la lengua, por ejemplo. Yo no soy tanto de mirar. Realmente el diagnóstico, ¿sabes qué pasa? Que es muy amplio y hay gente que mira más el iris, yo no. Yo miro más el blanco del ojo. El blanco del ojo también tiene una fórmula específica. La cara. La cara te dice muchas cosas también, desde la boca, si el tamaño de la boca, cómo están los labios, el color de la piel, si hay manchas en la piel. Y luego también, pues un diagnóstico corporal, las manos, los pies, los brazos. Realmente puedes ver en muchas partes del cuerpo, puedes ver el estado del cuerpo en general. Así que bueno, cada uno tiene su historia, pero sí, hacemos una especie de diagnóstico y en base a eso vemos qué es lo que puede estar pasando en su condición, le damos un nombre oriental, pues los riñones no están bien, no es que los riñones a lo mejor no estén bien, pero la energía que tiene que ver con los riñones no está funcionando correctamente, pues entonces tienes que comer de esta manera o de esta otra. Hasta que eso se equilibre y luego variar. O sea, es lo que has dicho antes, ¿no? Exactamente. No es eterno, o sea, esto arreglamos, ¿no? O ponemos en equilibrio la energía del riñón y luego pues ya puedes variar, ¿no? Igual la alimentación. Puedes y debes, porque ese es un error en el que cae mucha gente enferma y yo tengo amigos que llevan haciendo macrobiótica mucho tiempo y que se recuperaron de problemas de salud, pero han seguido comiendo lo mismo. Y entonces los ves y les ves la cara y dices, "Ah, no te veo con cara de salud. Es que claro, es que yo no puedo salirme de lo mío. ¿Cómo que no puedes? Es que debes salir. Porque al final,
cuando uno encuentra salud, como tú dices, tiene que ir cambiando y tiene que ir variando. ¿Y cómo tratáis el hambre emocional desde la macrobiótica? Bueno, el hambre en general tiene muchas vertientes. No solo, se habla normalmente de hambre física y de hambre emocional, pero yo normalmente hablo de 7 niveles de hambre, ¿eh? Así que imagínate, Wow. desde desde el hambre puramente física hasta el hambre Sí. espiritual, hasta el hambre espiritual. Porque también hay hambre espiritual, ¿eh? Cuidado. Y mucha gente... eh, este es otro rol en el que... eh, por eso la macrobiótica, hay un punto que sí, que puede ser muy científica. Yo te puedo hablar de carbohidratos y de proteínas y del efecto del azúcar, etcétera, etcétera. Pero no me gusta quedarme con solo esto porque realmente estamos hablando de energía, que tú sabes bastante del tema. Porque Sí. al final leemos energía, tú también lees energía. Pues cada uno leemos la energía y la energía no es solo cuerpo, también es emociones y también es espíritu. Y el espíritu es algo, es cuerpo, es mente, es emociones, es espíritus, es muchas cosas. Entonces, yo defino muchos tipos de hambre. Ujú. Si nos vamos al hambre emocional, la más básica, la parte más básica del hambre emocional, hay unas emociones básicas que son la tristeza, el miedo, la rabia, la alegría, yo le llamo la compasión, ¿vale? Hay gente que le llama otros nombres. Y esas emociones se pueden desequilibrar. Entonces, cuando esas emociones se desequilibran, hay determinados alimentos que te gustan más. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ah, el más típico, cuando me desestabilizo, que es la típica hambre. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con... Hay gente que habla de hambre física y emocional y dicen, cuando hay hambre física comes cualquier cosa. No es así, no tiene por qué ser así, ¿vale? Cuando uno está inestable, le puede dar por comer cualquier cosa, ¿vale? Sobre todo le va a dar por comer dulce, pero en general cualquier cosa. Cuando una persona se Me río, siente... Dime, dime. no, me río porque conecto con cosas mías. Sí, sí, dime, dime. Claro. Cuando una persona, por ejemplo, se siente tristona, apagada y no quiere salir de eso, le encantan las cosas densas, grasientas y pegajosas. Estilo helado, estilo chocolate con harina, Nutella, Nutella. Nutella, pero además con pan o con croissant para que se quede todo bien apegado ahí y no se pueda mover, ¿vale? Vale. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, pues entonces hay que dar alimentos que movilicen. Por ejemplo, en el primer caso, en el caso, por ejemplo, que te hablaba de la inestabilidad, lo que hay que hacer es tomar un dulce de buena calidad, ¿vale? Tomar Vale. verduras dulces, cereales integrales, incluso un dulce un poquito puede ser un poquito más allá si realmente tanta inestabilidad al principio. En el caso de la tristeza y el pegamento y todo esto, lo que hay que Sí. hacer es, primero, dar alimentos que den densidad sin que sean pegajosos. Porque sí que es verdad que hay veces que esa persona necesita algo un poco más denso. En macrobiótica lo que hacemos es dar bolas de arroz. Bolas de arroz, ¿vale? Y eso da esa densidad. Y luego es muy interesante tomar picante. El Ah, sí. picante moviliza y mueve toda esa energía de densidad. Entonces, combinas esas dos cosas, evidentemente. Yo he dicho, bolas de arroz es una manera, ¿eh? Muchas más. Que seguro que hay gente que me dice, yo no me voy a dejar el helado por comer bolas de arroz. Evidentemente. Pero hay otras maneras también, ¿eh? Eh, entonces, si le das una comida que esté un poquito más densa, pero sin ser pegajosa, y le das ese picante, esa persona poco a poco va a ir saliendo de ese estado, ¿vale? Una persona con miedo le encanta el salado y le encanta lo frío. Y van a tomar cosas frías y agua fría y cosas frías y de ahí no se van a mover. ¿Por qué? Porque ya lo dice la palabra, mucha gente lo dice, me quedé helado de miedo, ¿no? Pues es que realmente el miedo congela. Pues no, tienes que empezar a comer comida que caliente más, que dé más, que te nutre, que te derrita directamente y que te dé la fuerza para superar ese miedo, por ejemplo. La rabia, mucha gente con rabia. Ay, no puedo, es que... Y tengo rabia y cuando tienes rabia también, enseguida también
es curioso porque la gente que tiene rabia o está enfadada, al final, para sacarse esa rabia, tienden a tomar alcohol, tienden a tomar zumos de frutas. Claro, eso está bien, pero el problema es que no se han dado cuenta. La rabia puede surgir por muchas cosas, ¿eh? Pero también hay una componente de alimentación, es muy probable que la haya. Cuando tú comes productos animales, cuando tomas cosas muy secas, cuando tomas cosas muy grasientas también. Ahora la gente está enamorada del aguacate y del coco y está muy bien, yo no digo que no, pero abusar de esto en algunas personas les puede dejar demasiada pesadez y eso llevar a tener este tipo de comportamiento un poquito más agresivo. Entonces, hay que sacar todos esos alimentos y entonces sí, ya puedes tomar algo más ligero y no hace falta caer en tomar alcohol o tomar otras cosas para soltar, ¿vale? Es como compensar, ¿no? Compensamos. Lo que hacemos Claro, es como otra vez, lo que decías, ¿no? Buscamos ese es que, equilibrio, ¿no? es que al final es Compensar. energía, la emoción es energía. Cuando tú empiezas a entender que la rabia es una emoción que es yin, expande, o que, por ejemplo, la tristeza es una emoción que contrae, que es más densa, entonces el alimento te ayuda a compensar eso también. Es que esa es la gracia de la macrobiótica, que entiendes que al final todo es energía, pero que el alimento también es energía. Pero mucha gente se queda siempre, no, es que yo tengo un problema emocional y ya está, y no puedo, pues que sepas que se puede trabajar también. Yo no digo que, cuidado, yo con esto no quiero decir que todos los problemas emocionales se resuelvan con la alimentación. Claro, Es lo que no, te, no. lo que te hablaba al principio. Mm. La alimentación te crea una base, te crea unos cimientos y sobre esos tú vas creciendo. Si no tienes los cimientos fuertes, es más difícil. Pero si tú empiezas a crear unos buenos cimientos cambiando la alimentación, tú ya podrás hacer el trabajo que tú necesites emocional o el que sea y va a ser mucho más sencillo. ¿Entiendes? Sí. Y una pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué? Esto ya es como a nivel personal, un Sí, break. me parece bien. ¿Por qué cuando Sí, duermo la pero si alguien siesta? tiene preguntas también pueden Ah, hacer, claro, ¿eh? claro. Perdón. Sí, sí, por supuesto. Si tenéis preguntas, aprovechar que está aquí Dani, súper disponible esta noche. Si, por ejemplo, yo que duermo la siesta a veces, no siempre, pero cuando la duermo, me despierto con ganas de dulce. Entonces, como a veces no voy a dormir porque es que me da cosa. Pero te lo juro, ¿eh? O sea, me comería un bote de Nutella. ¿Por qué? Y si no duermo, no. ¿Por qué? Pues muy probablemente porque tu digestión se ha hecho más pesada, ha tardado más tiempo y tu cuerpo necesita azúcar, ¿sabes? Entonces, yo lo que te recomendaría, si algún día te vas a echar la siesta, es que la comida sea más suave, que incorpores dulce, ¿vale? Y verás cómo te echarás la siesta y te levantarás con menos ganas de comer dulce. Por ejemplo, mira, hay un error muy típico, y yo estoy en contra de esto, de no hay que comer postre, no hay que comer postre, no hay que comer postre. Ya ha salido esta historia del no comer postre, que es absurda completamente. A ver, después de una comida muy bestia, si te comes un postre con mucho azúcar, pues evidentemente otra vez es lo que te hablaba de la descompensación. Pero, por ejemplo, después de comerte una pieza de fruta, si no te sienta mal, no es malo. Mi padre tiene 90 y pico años y ha comido fruta después de comer toda su vida y nunca me ha dicho, ay, no, es que, tengo aquí fermentado. No, ¿vale? Si te sienta bien, hazlo. Y hay muchísimos postres que se pueden tomar que son muy equilibrados, que enseñamos en la escuela o, bueno, en macrobiótica hay muchas recetas de postres y no es malo comerlos después de comer. Y sobre todo en casos como lo que te puede pasar a ti, que a lo mejor la digestión se hace un poco más lenta, el tomar ese alimento un poco más dulce va a ayudar a tu cuerpo a que no llegues a pasado un rato y que te quedes sin azúcar y digas, ostras, que me apetece comer dulce. ¿Entiendes? Vale. Bien, toma nota, ¿Te tomamos sirve? nota, tomamos. ¿Y qué piensa la macrobiótica del gas? O sea, ¿cómo acompañáis vuestros alimentos? ¿Como agua? O sea, esto es como lo que se puede beber o cómo. ¿Qué tipo de ¿Cómo? bebidas te Sí, refieres? sí. Lo mismo, mira, no es que piense la macrobiótica, es, tú puedes beber, ¿vale? Generalmente lo ideal con la comida es no beber,
¿vale? ¿Por No. qué? No beber durante la comida. ¿Por qué? Porque cuando tú bebes sobre todo agua, lo que ocurre es que lo que estás haciendo es que los ácidos del estómago los estás debilitando. El cuerpo tiene que lanzar más ácido y la digestión se hace más larga. ¿Vale? Esto es la teoría y lo práctico. ¿Vale? Ahora, un día de verano que hace mucho calor, que has sudado un montón, pues vas a beber agua seguro. Que un día estás de celebración y quieres pasarlo bien y quieres abrirte compartir con la gente, pues puedes tomar una copita. No te tomes media botella de vino, pero tómate una copita. ¿Por qué? ¿Por qué te tomas la copita? ¿Te la tomas porque tienes que tomarla por lo que...? No. Si lo haces desde la conciencia de decir, mira, me voy a tomar una copa de vino hoy porque es un día en el que quiero compartir y a lo mejor estoy un poco tenso, a lo mejor necesito abrirme un poco, pues me lo tomo. ¿Entiendes? El alcohol no es un alimento, es un alimento bastante extremo, pero una vez de tanto en tanto para abrir, fantástico. ¿Entiendes? Tampoco hay una cosa prohibida, ¿no? Es otra vez esa No, excusa de atender un poquito lo que... claro, es lo que te digo, no es prohibir o permitir, es cuándo necesito yo este alimento, cuándo necesito tomar vino, cuándo, a lo mejor, imagínate, un día digo, pues estoy un poco cansado, pues hoy no voy a tomar vino porque es que no es el día, vale, pues no lo tomas. Pero otro día a lo mejor sí. O sea, según tú te sientes, pues haces con los alimentos. ¿Vale? Y es muy difícil, es decir, la gente que no somos muy de cocinar, ¿qué tal? Mira, te puedo contestar de muchas maneras, pero precisamente en mi escuela una de las máximas es, eh, vivimos en el siglo XXI y necesitamos tiempo para otras cosas y el tiempo para cocinar pues tiene que ser el que es y ya está. Entonces no tiene por qué ser difícil, ¿vale? Lo que pasa es que hay gente que se lo complica más. Yo, por ejemplo, lo que yo enseño y como yo cocino es sencillo y fácil. O sea, mira que a mí me gusta mucho cocinar, ¿eh? Pero por historias de mi vida, pues, y eso que tengo en la escuela, cuidado, pues tengo poco tiempo. Entonces he ido elaborando muchas recetas que son del momento para hacerlas rápido. Vale. Entonces, en mi libro, por ejemplo, tengo muchas recetas de este estilo, o por ejemplo, yo tengo un taller online que se llama Prepara 15 recetas en 2 horas. Imagínate, 15 recetas en 2 horas. Wow. Y es comida rica, comida sana y comida rápida. O sea que... Y Y se dime, compra fácil. se compra fácil, depende. Ah, puedes hacer una alimentación más sencilla, más estándar. Y entonces sí, porque al final cereales integrales, pues puede ser que te cueste un poco más, pero ahora ya prácticamente en todos los lados venden arroz integral y venden cereales integrales. Legumbres es muy fácil de comprar y verdura, pues, hombre, si puede ser de buena calidad y es ecológica, mejor, pero si no, pues la verdura que tengas. Luego ya hay algunos otros alimentos o algunas cositas que son como más específicas, pues, por ejemplo, cosas que hemos importado de la macrobiótica que se empezó a hacer en Japón, como puede ser las umeboshis, el kuzu, el miso, la salsa de soja, que no son necesarios, pero que bueno, te pueden ayudar en un momento dado. Entonces, si los quieres usar bien, pero si no, no es necesario. ¿Y qué pensáis de la macrobiótica, ¿no? De como de esta globalización de productos, ¿no? Que podamos comer cualquier producto en cualquier momento del año. No si la macrobiótica en principio respeta tanto, ¿no? El nivel energético del cuerpo, los sentidos del invierno, bueno, el frío, el calor, que eso tiene sentido ahora que todos podamos comer cualquier alimento, cualquier momento del año, o eso tú crees desde tu punto de vista que va en contra un poco de nuestra naturaleza. Va en contra totalmente, ¿Sí, no? pero totalmente. O sea, estamos llegando a un punto. Yo recuerdo una alumna hace un par de años que me decía que ella trabaja importando alimentos ecológicos para comedores escolares. Y me Vale. decía, es que las manzanas que estamos dando a los comedores escolares, cuidado,
Casi todas vienen de Sudamérica porque son más baratas. No puedo comprar manzanas, por ejemplo, que sean de aquí al lado porque son más caras. Simplemente por el hecho de que son ecológicas o por cualquier historia. Eh, a ver, lo normal es comer la comida de la tierra y lo que nos esté dando la naturaleza en este momento. Estos días que hace tantísimo frío, no tiene ningún sentido tomar alimentos que crecen en verano. Es lo que te estaba comentando hace un rato con el coco o con el aguacate, ¿vale? Ya te digo, para mí son alimentos fantásticos cuando es el momento, pero esos alimentos tomados ahora mismo, pues tienen un efecto que para nosotros no es el ideal. Entonces, lo ideal sería tomar, yo ya ni siquiera alimentos ecológicos, que está bien, evidentemente, pero alimentos de buena calidad que sean de proximidad. Eso es lo ideal. De ¿Vale? proximidad. De proximidad. Tenemos, bueno, aquí por lo menos en España y en Cataluña tenemos una red de agricultores fantástica que producen alimentos de primerísima calidad. O sea, que Y, digamos, perdona, por dar un tip así ahora, es como que la primera escucha que podemos hacer fácil es, si no es un alimento que sea de producción pues de ahora, pues es un no para mí. O sea, es como ya una manera de empezar a, ¿no? Como a... en un primer momento sí, ¿vale? Es en un primer momento. Luego, evidentemente, como todo en esta vida, pues tampoco podemos ser talibanes, pues yo qué sé, tú imagínate que de repente un día tienes un montón de calor, estás en invierno, por lo que sea tienes mucho calor, pues bueno, pues entonces puede ser que tome algo de coco, puede ser que tome algo de aguacate, o tome alguna fruta, o lo que sea. Pero ya porque ya tienes ese conocimiento. Pero lo ideal en un principio es ajustarse a lo que te da la tierra en un momento dado. Y de esa manera puedes empezar también a entender el efecto de los alimentos. Vale, pues mira, ves, ya tenemos un tip fácil que vamos a empezar a aplicar ya a partir de mañana. Aparte es que normalmente la verdura y los alimentos de temporada son más baratos. O sea, a Claro, veces insistimos en comprar cosas carísimas que además las tienen que traer de fuera solo por el hecho de, pues bueno, de satisfacer a tu paladar, pero bueno, ya llegará. O sea, yo, por ejemplo, me encantaría comer, yo qué sé, melocotones, pero bueno, ya llegará el verano. Y en verano, a veces en pleno verano digo, ay, cómo me apetecería comerme una calabaza. Pero bueno, ya llegará el otoño, ya ¿sabes? llegará el otoño, claro, sí. Quedan 10 minutitos y quería hacer como un pequeño así repaso a través del cuerpo contigo, ¿no? Que bueno, te había comentado que me hacía ilusión, bueno, ilusión, me apetecía, ¿no? Para entender un poquito la relación del dolor físico, ¿no? Cuando ya el cuerpo nos está reclamando la atención desde este lugar ya físico, cuando ya no hemos hecho la atención a nivel energético porque es muy sutil, ni a nivel emocional porque no nos atendemos, entonces el cuerpo nos habla, ¿no? Entonces, por ejemplo, me ha anotado aquí 4, bueno, 5 como cosas que son para mí entiendo comunes, por si le resuena a la gente que está ahora en directo. He puesto, por ejemplo, las migrañas y dolores de cabeza, ¿no? Entendiendo siempre que un dolor de cabeza al año uno puede, ¿no? Yo estoy hablando ya cuando las cosas son que lo Sí, te típico, no entiendo. hablan, es que yo un copo al mes tengo tal, o yo que cada martes me duele la rodilla, no lo sé. Cuando entramos ahí, las migrañas desde la macrobiótica, ¿qué tipo de alimentos o cómo la tratáis, cómo la veis? Pues te cuento. Y como dices también, a ver, una vez al año, no es que no haga daño, pero una No. vez al año, claro, uno tiene que entender que la salud no es un estado, es un proceso, ¿no? Evidentemente, a veces tienes síntomas y tienes resfriados y tienes cosas para ir limpiando el cuerpo y para ir sanándolo, ¿no? Pero si ya tienes un dolor de cabeza una vez al mes, si ya te tienes que tomar una pastilla súper analgésica porque ya ni siquiera un ibuprofeno es suficiente, pues todavía te lo tienes que mirar. ¿Sabes qué pasa? Que el problema es que en la medicina oriental se pone una etiqueta a cosas que pueden ser muchas cosas y una es el dolor de cabeza, ¿vale? Vale, El dolor de cabeza puede venir de muchas causas y nosotros en macrobiótica diferenciamos, por ejemplo, cuando el dolor de cabeza viene, ¿te duele aquí delante o te duele aquí detrás? vale, Y si duele aquí delante, incluso a veces en los lados, suele ser por un exceso de alimentos fríos, zumos, frutas, alimentos muy grasos también.
¿vale? Azúcar, comida fría, ¿vale? Y si es aquí detrás, viene por un exceso de carne, de productos animales, de alimentos muy secos y muy rígidos. Entonces, cuando tengas un dolor de cabeza, primero evalúa dónde lo tienes. Y luego elimina los alimentos que he dicho en cada caso, y haz, por ejemplo, para un dolor de cabeza más yin que decimos, ¿vale? Pues, por ejemplo, tomar un alimento más salado. En macrobiótica hacemos una bebida, por ejemplo, en la que ponemos un poquito de té, el té bancha que usamos nosotros, que es un té que es la planta del té verde, pero que ya no tiene nada de estimulante. Le ponemos unas gotitas de salsa de soja y le ponemos dentro una ciruela umeboshi, que es una ciruela salada. Si no lo tienen, pues con el té y las gotitas de salsa de soja es suficiente. En el otro caso, en el caso de que sea por aquí detrás, al revés. Un zumo de manzana, por ejemplo, calentito. O, por ejemplo, si me apuras, un zumo de mandarina viene bastante bien también. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, pero cuidado, eso y cambiar la dieta. Ya, ¿Vale? ya, claro. En el momento que te duele la cabeza, pues si puedes, si ya sabes que te va a doler, pues empezar a tomar estas cosas. Pero, por ejemplo, si el dolor de cabeza es frontal, eliminar todos los alimentos que te den frío, que expandan en exceso, tomar cereales, verduras más por ejemplo, más de invierno, más de esta época, legumbres, semillas, no tantos frutos secos, por ejemplo. Y si el dolor viene por aquí detrás, pues hay que hacer una dieta más ligera, con bastante más verdura, un poco menos de cereal, y consumir también, por ejemplo, cocciones más ligeras. Pues, por ejemplo, escaldado, salteado, vapor, cosas así. Vale. Y por ejemplo, dolor de articulaciones, cuando nos den las rodillas, nos den los codos, nos duelen todas las juntas. En general, Hay sí, una en inflamación. general, sí, en general las articulaciones duelen cuando el hígado está un poco cargado. ¿Por Hígado. qué? Porque el hígado tiene que ver con las toxinas y en las zonas donde tú te mueves, pues las toxinas se pueden quedar ahí atrapadas. Entonces, hay que hacer una dieta para limpiar el hígado. Si es verano, pues es muy fácil, cualquier dieta detox esta que puedas encontrar, de zumos, de limpiezas, etcétera. Si es invierno, no se te ocurre hacerlo, porque te vas a morir de frío. Entonces tienes que hacer una dieta ligerita, con alimentos depurativos, estilo alcachofa, puerro, apio, y lo puedes hacer salteado, lo puedes hacer al vapor, combinarlo con cebada, combinarlo con legumbres de cualquier tipo. En general, las legumbres pueden ser cualquiera, pero bastante verdura y eso va a ayudar a limpiar bastante el cuerpo. Lo que pasa que, evidentemente, pues lo que tú me dices, el dolor de articulaciones no es lo mismo los codos que las rodillas o que los tobillos, ¿vale? Vale. Entonces, codos y rodillas más o menos sí que tienen que ver siempre con el hígado. Los tobillos tienen que ver más con los riñones y tienen que ver, sobre todo cuando se hinchan, y tiene que ver más con retención de líquidos. Con Ahí, retención. ahí la aproximación es distinta. Cuando duelen los tobillos por retención de líquidos, entonces tienes que hacer una dieta que ayude a eliminar esos líquidos. Y la historia no es tomar diuréticos, es sacar todos los alimentos excesivamente salados, tomar exceso de agua y sobre todo agua fría y tomar, como decía antes, también alimentos que calienten mucho. Por ejemplo, estofados de legumbres ayudan mucho a sacar todo ese problema en los tobillos. Interesante. Y dos de las cosas que creo que más hemos normalizado en nuestra sociedad, desde mi punto de vista, es uno, el estreñimiento que comentabas tú, o sea, es como ya, bueno, nos tomamos pastillas, o sea, es Sí, sí, como sí. así. Y la otra son las malas digestiones, ¿no? Toda la gente, yo, bueno, conozco, ¿no? Es como nos tomamos, digo tomamos, pero me duele aquí, pum, no sé cómo se llama porque yo en esto no tomo, yo tengo lo del otro. Pero es como que hemos normalizado mucho, mucho, mucho estas dos posiciones, estas dos dolencias o dolores, ¿no? ¿Cómo podemos acompañarnos aquí? Mira si está normalizado que mi pareja, por ejemplo, le recomendó un médico tomar un omeprazol todos los días. Decía, ¿te duele esto? Pues toma omeprazol todos los días. Wow. Y, oye, y sin ningún miramiento. Era increíble. Cuando era un problema de alimentación.
Ahora ya no. O sea, antes de conocerlo le pasaba y ahora ya no le pasa. Bueno, pues le pasa, pues a lo mejor si un día nos pasamos comiendo, entonces sí que le pasa, pero no, ya no es así. Y, y el tema del sistema digestivo es tan sencillo como esto, es sacar extremos de la dieta. Hacer una dieta basada en cereales integrales, verduras, legumbres, semillas, algas y alimentos fermentados. No tiene otra, no tiene otra. Cuesta un poquito, sobre todo si el problema digestivo es más severo y se lleva mucho tiempo, Mm. pero al final, o sea, yo esto lo he visto en, te podría decir, cientos de casos, cientos. Y con el estreñimiento, te voy a contar que yo soy experto en estreñimiento. Precisamente lo que estaba contando. Muchas veces el estreñimiento viene por una falta de alimentos integrales. Se come mucho refinado y sobre todo mucho seco. Mucha comida al horno. Mucho pan. El pan, cuando hay estreñimiento, ni siquiera el integral es interesante. Mejor comer cereal integral completo. Tomar legumbres. Las legumbres son muy buenas para movilizar los intestinos y que no haya estreñimiento, aunque den gases al principio. Tomar mucha verdura fibrosa, hojas verdes fibrosas. Ya no solo espinacas o acelgas, también col, por ejemplo, la col cal esta o la col, cualquier col es buena. Todo esto va a ayudar a movilizar. Y esto lo puedo decir también, gente que es muy típico, cuando viene gente a consulta, y digo, ¿cada cuánto vas al baño? No, cada 2 días, y lo ven como algo normal. Ya, ya. Dices Y, tú. y el agar-agar que me han dicho a mí que me ha llegado, Sandra, prenda agar-agar. El agar-agar lo que hace, el agar-agar es un alga que lo que hace es que se hincha y se queda como una gelatina, entonces ayuda a movilizar, ¿vale? El agar-agar se toma, por ejemplo, si te has ido de viaje y no has podido comer otra cosa, pues te tomas el agar-agar y eso moviliza y saca. Para un día bien, para 2 días bien, pero al final la dieta que tienes que hacer es la que estaba comentando. Entonces, cuando hagas esa dieta, vas a ver que el estreñimiento va a desaparecer, pero por completo. Y yo os lo digo a ello. O sea, yo era también, yo no me lo miraba mucho, pero yo podía estar 1 o 2 días sin ir al baño. O tener Ya, problemas severos también de intestino. O sea, y ahora no me pasa, ¿eh? Ahora como un reloj todos los días. qué maravilla. Y luego quería preguntarte dos más. Resfriados y mucosidad, Ujú. que por un lado es como a veces el cuerpo drena y simplemente no le pasa nada, simplemente está drenando, pues puede drenar una emoción, ¿no? Porque en los Sí, micos, claro. ¿no? Todo, Es drenar tristeza, por ejemplo, todo. ¿no? Claro, esto ya lo sabemos y la biodescodificación lo ha puesto en la ahí bien, bien grande, pero es así. O sea, todo lo que es energía se limpia también. Una emoción muy, muy rígida y controlada, lo que te produce también es el estreñimiento muchas veces emocionalmente, por ejemplo, tiene que ver con aguantar No querer situaciones. soltar. Exacto, y no querer soltar y aguantar y aguantar y aguantar. Entonces, un resfriado también es una manera de drenar excesos también emocionales. Puede ser una tristeza muy grande, por ejemplo, o algo que ha sido muy traumático y que ha costado de salir, por ejemplo. Mm. A nivel de, claro, pero lo que tú dices, una cosa es que tú te resfríes 2 veces al año, yo qué sé, y otra cosa es que estés 3 meses con el moquillo por ahí cayendo. No, ahí sí que ya no. O que estés con toses y historias. Entonces, la mucosidad principalmente viene eh, por consumo de harinas y sobre todo harinas pegajosas y por líquidos pegajosos, la leche y los lácteos principalmente. Entonces, cuando tienes mucosidad, y en general, yo no recomiendo tomar ni leche de animal, me refiero, ni lácteos. Y si Vale. tienes mucosidad y estás resfriado, ni siquiera leches vegetales, porque las bebidas vegetales tienen bastante grasa todas, porque si no, no tendrían ese color blanco y es conveniente apartarlo un momento, unos días. Y luego eliminar las harinas. Da igual que... Uy. Ay, te hem perdut, eh? Te hemos perdido unos microsegundos, pero te hemos Sí, perdido.
Hemos quedado en las harinas, en las harinas. Pues que las harinas tampoco son recomendables, son las harinas pegajosas, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de alimentación hay que hacer en esos días? Cereal integral. Es que, claro, al final parece que siempre sea lo mismo, pero es casi así. Y sobre todo lo que comentaba antes, el picante. El picante ayuda mucho a sacar, a expectorar. Vale. Y una más, y luego ya vamos a dos cositas y cerramos. La Muy ansiedad bien. y el estrés. Ansiedad y estrés, ¿no? Porque también es como muy nuestro esto ya. Sí, ansiedad y estrés tienen que ver, al final ansiedad y estrés tienen que ver con tu energía. Y hay una mezcla física y una mezcla emocional también. Pero desde el físico, al final lo que tienes que trabajar es en tomar una buena calidad de azúcar, que diría yo, ¿vale? ¿Qué es una buena calidad de azúcar? No tomar azúcar, evidentemente. Tomar más verduras dulces, tomar fruta también, ¿por qué no? Fruta de buena calidad, manzanas, peras, pero verduras dulces, cebolla, calabaza, tomar cereales integrales todos los días y eso va a hacer que tus niveles de glucosa se mantengan estables y tus niveles de ansiedad se queden en la nada. Yo tuve el caso de una persona que incluso tomaba medicación para la ansiedad y con el tiempo, porque quitarse la medicación, eso lo tienes que hacer con un médico, pero solo con la dieta en un mes la redujo a la mínima expresión y con el tiempo se quitó la medicación y dejó de tener ansiedad. Y era una ansiedad muy, muy, muy severa. Entonces, pues, Qué interesante. Qué interesante. Nos van diciendo, súper interesante, nos van diciendo por aquí. Eh, entonces diríamos que una buena alimentación nos permitirá vivir una vida, ¿no? Pues más saludable, sana, en un cuerpo físico más sano. O sea, realmente es la base, es la base. Luego podemos, ¿no? Una buena gestión emocional, un buen entorno, el ejercicio físico, o sea, todo lo que... Pero como dirías que un 60-40, un 70-30. yo diría diría un 80-20. La Sí, alimentación sí, es muy importante. La alimentación es muy importante porque esa base, es que cuando tú tienes esa base tan sólida, luego es mucho más fácil, mucho más fácil. Por ejemplo, mira, eh, yo es que me gusta mucho también conectarlo con lo que hacéis vosotros. Una persona que necesita, por ejemplo, ver el futuro de otras personas o consultar o leer energéticamente, cuando uno se alimenta bien, no, es que esto no te lo puedo explicar con palabras científicas ni falta que hace, ¿no? Tienes una claridad, ya no sí, es sí. mental, es una claridad que va más allá de lo mental. Que tú tienes una persona delante, aunque sea delante de una pantalla, y estás leyendo energéticamente a esa persona. ¿Por qué? Porque tú estás en tu centro, ¿sabes? Y al estar en tu centro, te resulta más fácil estar con los demás. Y eso, claro, claro, cuando tú a eso encima le añades, pues que tú trabajas, por ejemplo, en lo tuyo, tú trabajas con el tarot, trabajas con todo esto, o yo qué sé, un psicólogo, ya no tiene por qué ser una cosa más espiritual, un psicólogo que está más en la escucha, por ejemplo, de lo que le pasa a la otra persona, pues eso, claro, eso hace que tu vida tome otro nivel muy, muy importante, muy interesante. Muy interesante escucharte. Quería, antes, siempre cierro con un juego, que no te he dicho nada, Daniel, ¿vale? No pasa nada. Un juego muy sencillito de palabras, pero Me encanta antes de jugar. cerrar, vale, pues genial, vamos a jugar ahora mismo, pero he visto que mañana empiezas una formación o Unos cuéntanos si pro- quieres. Sí, mañana empezamos con los programas online. No es formación, es más experiencial. Son los programas Pierde peso sin pasar hambre para la gente que quiere bajar de peso y Salud inquebrantable para gente que quiere mejorar su salud o que quiere tener más vitalidad. Y son, no son es un programa de aprendizaje, pero con un seguimiento. O sea, tienes una dieta, tienes unos vídeos con información, vas practicando y luego nos vemos semanalmente y yo voy guiando y acompañando a las personas que están en el programa. Muy bien. ¿Y qué le dirías a alguien como yo que ha perdido más de 20 kilos 3 veces en su vida y que ahora vuelve a estar en el camino de tirando para atrás? Y, o sea, esto tiene arreglo. Tengo Sí. arreglo yo. Mira, Sí, vale.
Mira, te cuento. A mí, Oshawa siempre decía que la progresión, no, o sea, uno no vuelve siempre al mismo camino. La progresión es espiral, ¿vale? O sea, si eso o sea, que hayas engordado una tercera vez, no quiere decir que estés en el mismo momento que la primera vez que te pasó. No sé si es así, No, ¿sabes? no sé si está, No, o sea, es como tú dices, que no exacto. estoy, no, claro. Entonces, bueno, quizá tu cuerpo somatiza en la subida de peso algo que... O sea, hay gente, por ejemplo, que tiende más a que le duela el hígado. Hay gente más que tiende más a que los ojos le... Pues hay gente que tiende más a subir de peso, ¿vale? Cuando tenga que somatizar algo, ¿vale? Y a veces no es ni bueno ni malo, simplemente tu cuerpo te está dando una señal. Y al final es un camino de aprendizaje. Ni estás en el punto que estabas antes porque dirás, ostras, estoy haciendo lo mismo que la primera vez y no me está funcionando. Claro, ¿por qué? Porque tu aprendizaje va más, ¿sabes? Entonces, bueno, quizás es el momento de aprender qué es lo que está pasando con esa subida de peso en este momento y cómo lo puedes resolver, ¿vale? Yo, por ejemplo, en el programa este de Pierde Peso sin pasar hambre, yo siempre lo digo, no hay una única razón por la que se sube de peso. No es un tema de comer más, es un tema de lo que estás comiendo, ¿vale? Y no es que sea comer comida basura. A veces comes bien, llamémoslo, que no comes comida basura y te engorda. Bueno, pues hay que ver qué es lo que está pasando. Ya está. Tranquilo, vale, vale, pues ya está. Gracias por el tip. Nada, A ver, el juego, va, que dice, mira, Elena dice, el juego, y aplaude. venga. El juego trata de, yo te digo una palabra y tú me contestas con otra palabra, pero como rápido, o sea, esto es como Vale, dinámico, pues venga. fuera el rosco. Vale, venga. ¿Vale? Lo primero que te venga a la mente, no importa, o sea, no está bien ni mal, ¿sí? Es como es. Vale, vale, vale. Vale, pues empezamos. La primera palabra es amor, Pasión, triunfo, éxito, intimidad, alimentación, dolor, queja. pensamiento, ¿Cómo? pensamiento, Pensamiento, ah, ilustración. ego, Uno, aburrimiento, mm, apatía. sufrimiento, Camino, libertad, vida, experiencia, ah, experiencia, sabiduría, oportunidad, crisis, amistad, ah, valentía, familia, hogar, corazón, comunicación, dulce, suave, salado, tenso, gratitud. emoción. Pues Daniel, mi gratitud para tu. Mi emoción. Muchas gracias por este ratito, por esta hora y 10 minutos de esta información que nos has transmitido, de tu experiencia, de tu sabiduría y de tu saber. Bueno, pues esto, nos has acercado un poquito más, como mínimo a mí, que no conocía mucho lo que es la macrobiótica y cómo nos puede ayudar sobre todo a vivir mejor. ¿Sí? Y gracias a ti, Sandra, por haberme invitado y que espero que si te ha despertado alguna cosita, pues que puedas ponerla a cabo y que te ayude Bueno, con la ya tenemos a un miembro de la familia, ¿no? Mi hermana que está estudiando contigo y lo sé. que ya nos va introduciendo, además ella cocina muy bien, hay que decirlo, cocina y cocina muy bien, y entonces ella nos introduce.
Y ella me dice, Sandra, vendré a tu casa y haremos una mañana de cocina para que no sé qué. Y es como, me resisto un poco. Bueno, Daniel, gracias a todos, a los que, mira, muchas gracias, gracias, muy interesante, gracias a los dos, aplausos, gracias, gracias. Y llegué tarde, pero pues lo guardamos el directo, se queda colgado en mi feed para que lo podáis escuchar. Daniel, nos vemos y muchas Buenos gracias días. por este encuentro maravilloso. Mucha Gracias, suerte. gracias a ti. Un abrazo. Hasta Un luego. abrazo. Adiós. Chao, chao.